Ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. La fuerza, y sobre todo la violencia y el concepto que prácticamente consideramos hermana de este último, la agresión, están íntimamente ligados con la criminología. Al menos así lo entendemos cuando nos referimos a la parte que estudia los delitos violentos. Pero si tan importantes son para la criminología, no solo ya teórica, sino aplicada e incluso histórica, ya que no puede, sino que nos ayuda a entender ciertos comportamientos y conductas individuales y grupales en episodios concretos y no tan concretos de nuestra propia existencia, será que son conceptos que tienen mucho que ver con nosotros como sociedad, con nosotros como animales, con nosotros como humanos. Y por lo tanto, deben ser algo más complicado de entender, comprender y clasificar que como simples sinónimos, o tal vez no. Cuando se habla del uso de la fuerza, se hace referencia a la utilización de medios coercitivos, no pacíficos, dinámicos y activos, con el fin de sobreponerse y vencer en una situación dada. A partir de aquí, el abanico en el llamado uso de la fuerza es amplio y controvertido, ya que puede darse en multitud de contextos y con multitud de agentes interventores, desde sujetos individuales y ejércitos enteros hasta máquinas, entendidas, por ejemplo, como drones, y productos químicos, lo que sería la guerra biológica. Se habla entonces, cuando a esto nos referimos, de diferentes usos de la fuerza. Y de manera somera establecemos tres tipologías, que son, primero, el uso de la fuerza legal, aquella ejercida por un Estado a través de las instituciones creadas para ello. En segundo lugar, el uso de la fuerza ilegal, aquella que no está permitida, por ejemplo las torturas, los asesinatos. Y en tercer lugar, el uso de la fuerza personal, aquella ejercida por un individuo sin autoridad para hacerlo, pero que lo hace de todas maneras. Aquí debemos aclarar que estamos hablando desde un punto de vista criminológico, incluso sociológico, haciendo un paralelismo entre los tipos de normalidad jurídica, psicológica y estadística, y el uso de la fuerza. Y todas ellas cuentan con diferentes variantes y pueden estar interconectadas. Por ejemplo, en ocasiones, para acabar con el uso de la fuerza ilegal, pongamos una agresión, se debe utilizar el uso de la fuerza legal, una intervención policial, en donde se requiera utilizar esta fuerza. No todas las intervenciones policiales requieren de este uso. Por otro lado, el uso de la fuerza personal puede ser en un momento dado legal o ilegal. Puede estar justificada o no. En un principio, lesionar a otro sujeto es un acto delictivo, un acto ilegal. Pero hacerlo en defensa propia convertiría a dicho acto en algo justificado, incluso legal, pero como decimos, estos matices no nos corresponde a nosotros explicarlos, así que se los dejamos a los juristas. Nosotros nos quedamos con la idea de la relación o posible relación interconceptual. Por ello, en el uso de la fuerza se deben tener claros los conceptos que la explican y delimitan, para no confundir términos. ¿Es lo mismo fuerza que agresión o violencia? ¿El uso de la fuerza es igual en todos los países? ¿Cómo se justifica el uso de esta fuerza para defenderse? He aquí cuestiones que se deben dilucidar, basándose en diferentes ópticas y conceptos.
Bienvenido a Zona Criminal. Empezamos por una pregunta. ¿Es lo mismo fuerza que violencia y que agresión? Hagamos un brevísimo, casi ridículo recorrido conceptual por lo que podríamos llamar la evolución psicológica de la violencia a lo largo de la historia. Primer axioma. El ser humano está en la cúspide de la cadena alimenticia. Segundo axioma. Es un animal depredador. Y tercer axioma. La evolución, no sé si biológica, lo cual dudo, o social, ahí estaría más de acuerdo, ha hecho que a día de hoy sea el único animal que mate por placer, sin necesitarlo. Todos los demás, cuando matan, lo hacen por su propia supervivencia, pero el ser humano simplemente quita la vida a sus congéneres por motivos que nada tienen que ver con el objetivo de vivir, de sobrevivir. La evolución humana ha ido creando conflictos y maneras de resolverlos cada vez más violentos. Se comenzó a guerrear, entendiendo guerra como una lucha por motivos sociales, de control y de sumisión principalmente, y aquí es cuando empezó lo que se podría afirmar el punto de partida de la violencia humana. Se trataba de una violencia colectiva, en donde se daban factores como el liderazgo y la autoridad, aspectos que tiempo después serán y son indispensables en las sociedades modernas para el control como concepto holístico y sobre todo cuando éste está vinculado al poder. Que cuidado, no tiene por qué ser en absoluto un término negativo o despectivo. Esto que acabamos de decir, además de ser algo obvio y que todos creemos, al menos damos por supuesto, es una simple idea introductoria. Entrando ya en materia, con el fin de delimitar al menos terminológicamente el concepto central, el concepto de fuerza, podríamos decir que a priori suele tener una connotación negativa y no solemos tener en cuenta todas las posibilidades y definiciones de la misma. Dentro de las acepciones definitorias de la Real Academia de la Lengua Española se observan diferentes maneras de ejercer la fuerza, puesto que se trataría, de manera general, de la aplicación del poder físico o moral. Ya no solo existiría la fuerza como agresión física, que es lo que todos podemos tener en un primer momento en la cabeza, sino también moral o psicológica, sin efectuar daño material y latente en el sujeto u objeto sobre el que se ejerce. Se trataría de obligar a alguien a que haga algo contra su propia voluntad. Aquí se encuentra otro interrogante, ya que ¿es necesario aplicar el poder físico para obligar a alguien a hacer algo? ¿O por el contrario, también se utilizaría la fuerza cuando se le obliga a un sujeto o grupo a hacer ese algo utilizando la fuerza psicológica? En este caso comienza a complicarse el concepto, puesto que si es el Estado, por medio de los cuerpos y fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, la que ejerce el uso de la fuerza física legítimamente, cabe preguntarnos si están legitimados también para usar la fuerza psicológica. Obviamente, están legitimados y capacitados para llevar a cabo acciones que, utilizando la psicología, reviertan una situación que podría terminar mal, para que no sea así. Pero claro está, no utilizando la fuerza psicológica, sino la ciencia psicológica.
Por tanto, el concepto fuerza debe ser entendido y disociado en fuerza legal e ilegal. Pero no siempre la distinción es tan sencilla, puesto que el uso de la fuerza psicológica puede entenderse, o mejor dicho, delimitarse con cierta subjetividad. Los límites, sobre todo para el neófito, pueden ser difusos, ya que mientras que la fuerza psicológica tiene unos muros que la contienen ciertamente difíciles de concretar, o puede que difíciles de concretar, al menos para una mayoría, la fuerza material, la física, sí que tiene establecidos unos límites mucho más restrictivos y conocidos. A nivel sociológico, se suele vincular el concepto fuerza con el de poder, como ya hemos mencionado. Citando a Maximilian Weber, nacido en 1864 y fallecido en 1920, dijo que el Estado es aquella comunidad humana que ejerce, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima dentro de un determinado territorio. El poder tendría, según él, una caracterología más psicológica, mientras que la fuerza sería asociado como concepto a la violencia física. Así que cabe preguntarnos de nuevo, ¿es lo mismo fuerza que violencia? La fuerza va asociada a la violencia ejercida sobre alguien o algo, y esto lo convierte en un concepto que se sitúa siempre limitado entre la legalidad y la ilegalidad. Por ello, el monopolio, poniendo de ejemplo el caso de España, pertenece al Estado ejercerlo, ya que nuestra Constitución entiende que debe primar el orden público, es decir, la seguridad colectiva debe ser resguardada por el Estado. En otros ordenamientos, la seguridad privada e individual prima sobre la colectiva. Adentrándonos en el concepto de violencia, este puede equipararse a obrar con fuerza. Es decir, ejercer la fuerza es actuar violentamente y actuar con violencia es usar la fuerza de manera desmedida. Por otro lado, en dicho concepto se encuentran dos paradigmas interesantes. El primero es que la violencia está fuera de su natural estado, situación o modo. Y el segundo, que un acto violento es aquel que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. Por lo tanto, la violencia sería una acción fuera de orden natural. En el caso de la sociedad, dicha definición otorga a la violencia un carácter excepcional, que se encuentra excluido de la sustancia social, de la esfera personal y colectiva de una comunidad, de un país, de un grupo. Y por otro, que la violencia se encuentra fuera de razón y justicia. Y aquí existe una incongruencia etimológica, puesto que, si la fuerza podría considerarse como un acto violento, se encuadraría dentro de la justicia, a pesar de ser violencia. Pero en la definición extraída, la violencia nunca estaría dentro de la razón y la justicia. En cambio, cuando es el Estado quien la ejerce, sería un acto razonable, además de justo, ya que respetaría los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, más conocidos como el concepto COP, y por lo tanto, al tener el monopolio, sería, efectivamente, un acto encuadrado dentro de la justicia y la normalidad jurídica, que no sociológica o estadística. Cuando el uso de la fuerza no se entablara en un acto razonable y por lo tanto fuera de la justicia, sería cuando intervendría el uso de la fuerza como concepto de estudio forense, más incluso que criminológico, investigando cómo sucedió ese hecho en particular, supuestamente violento.
Si retomamos un poco el concepto COP, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, sobre todo para aquellos que estudien y analicen el uso de la fuerza, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la violencia como instrumento, etc., sabrán que es de vital importancia. De manera general, es el argumento el más valioso, lo que convierte la capacidad de usar la fuerza en algo no solo legal, sino legítimo, jurídica y socialmente. De manera muy breve, podríamos explicar estos conceptos con las siguientes definiciones. El de congruencia exige una adecuación de su conducta al órgano judicial a quienes deben velar por el cumplimiento de las normas, normalmente agentes de policía, debiendo ser los primeros en cumplirlas. El concepto de oportunidad supone que han de actuar con absoluta neutralidad e imparcialidad, evitando cualquier tipo de discriminación. Y el de proporcionalidad exige acudir al uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones. A nivel social, el concepto de violencia es incluso mucho más peyorativo que el de fuerza. Ello es debido a que la violencia se relaciona con actos ilegales y delincuenciales. Socialmente, la policía utiliza la fuerza y los delincuentes la violencia. Es verdad que no ha habido un debate profundo sobre ambos conceptos. No existe una discusión académica entre la fuerza y la violencia, pero sí existe una diferenciación más social, moral y psicológica que jurídica. No se trata de realizar una comparativa filosófica sobre ambos conceptos. Se trata de comprender el alcance de cada uno de ellos más a nivel teórico que práctico, que es menos reconocido. Y por último, el concepto de agresión, el cual expresa un acto delincuencial siempre, en los dos niveles de su definición, el personal, como acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, y el internacional, como un ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa. Sociológicamente, la agresión es percibida como una intrusión violenta en la esfera social de una comunidad, con el fin de arrebatar algo para hacer daño a dicha sociedad, sin tener en cuenta las consecuencias. Psicológicamente, la agresión es percibida como el acto de invadir el espacio personal, ya sea físico, por ejemplo, una agresión sexual, o psicológico. Para poder comprender cómo funcionan los parámetros que influyen tras la agresión, debemos retomar lo que hemos ya citado repetidamente sobre el carácter y la composición del ser humano como especie biopsicosocial. Esto significa, como bien ya sabe, que está compuesto de un componente genético, de un componente psicológico y de un componente social. La confluencia e influencia de estos tres pilares son fundamentales en la formación de la personalidad y tienen mucho que ver en cómo se ejerce, si es que se ejerce, la agresión, la violencia e incluso la fuerza. Y hasta aquí el programa de hoy. Como conclusión, creo que podemos extraer que la matización conceptual y teórica que hemos hecho al concepto de fuerza, vinculándolo y desvinculándolo a la vez con el de violencia y agresión, tiene su eco en la práctica, tanto en el estudio investigativo como en la materialización de sus acciones. Por lo tanto, el uso de la fuerza en una sociedad determinada, el cómo se desarrolla, cómo se limita, es un ámbito de estudio obligatorio para la criminología,
no con fines descriptivos, sino predictivos. Su análisis ayudará a emplear los recursos necesarios, porque el uso de la fuerza genera y consume recursos, tanto humanos como materiales, de manera más eficaz y eficiente, además de poder ayudar a mejorar ese desarrollo y esas limitaciones que muchas veces son creadas por el legislador sin tener en cuenta el análisis criminológico, y esto siendo benévolos, porque la verdad es que el legislador nunca tiene en cuenta el análisis criminológico. Tal vez así nos va como nos va. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para el tema. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.